Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente actividad dentro del programa del Congreso, en esta ocasión con una de las conferencias principales. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la doctora María José Guerra Palmero. María José es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrática de Filosofía Moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad La Laguna. Fue presidenta de la Red Española de Filosofía entre el 2017 y el 2019. También fue su directora de la Escuela de Doctorado de la UL desde julio del 2015. La UL es la Universidad La Laguna, ¿verdad? Perdón. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias del 2019 al 2020. Y en la actualidad es investigadora principal del proyecto de investigación y desarrollo que se llama Vulnerabilidad, Precariedad y Brechas Sociales. Bueno, María Teresa, te dejo la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que agradecer la invitación a este Congreso Centroamericano y a este Congreso Nacional de Filosofía en este hermoso país, Costa Rica. Y voy a hacer referencia a la cuestión de filosofía y futuro. De hecho, la categoría fundamental que sirve de hilo conductor de lo que les voy a comentar hoy es esta, futuro. Normalmente trabajamos pues, a partir de reconstruir genealogías. Hoy hemos tenido ejemplos aquí con el profesor Carlos Rojas Osorio, con el profesor Julio Minaya. Miramos hacia atrás y vemos este asunto de dónde venimos y de dónde vienen nuestras cuestiones y nuestras preocupaciones. Pero quizás en lo que atañe a este accidentado siglo XXI, pues con lo que nos encontramos, y quizás esto de alguna forma es inédito, es que la misma categoría de futuro puede, en un tiempo delimitado, y si sobre todo no se toman una serie de medidas más o menos drásticas, colapsar. Esta es una experiencia que tenemos como generación, tiene que ver sobre todo con lo que yo creo que debe ser el marco de la filosofía hoy o de la actualidad de la filosofía. Este es un viejo debate, recuerdo el texto de Adorno o el texto de Habermas en torno, ¿no?, a la filosofía como vigilante e intérprete. Y bueno, tenemos ante nosotros esa tarea de interpretar el presente, de proyectarla al futuro y algo que es una perogrullada, si la filosofía tendrá futuro, si la humanidad también lo tiene. Entonces parece que el imperativo de la supervivencia en este siglo XXI, un colega español, Jorge Richman, habla del siglo de la gran prueba, pues nos va a someter a un estrés considerable como humanidad, porque los problemas de la emergencia climática son globales, la atmósfera ha enfermado, son nacionales y son locales, con lo cual tenemos todas las escalas posibles para afrontarlo. Mi tradición es la tradición de la teoría crítica, es la de filosofía con ciencias sociales igualmente críticas y que tiene esa pretensión también de desembocar pues, vías éticas aplicadas o vías propuestas políticas en la incidencia
en la vida pues, de las personas, en la vida cotidiana y en la formulación de propuestas. Y a la hora de formular propuestas, pues necesitamos algo que en términos nietzscheanos podría ser una transvaloración de los valores, una inversión, porque necesitamos revisar nuestras prioridades. Me ha venido muy bien la lectura que ha hecho el profesor Álvaro Carvajal del texto de Luis Camacho sobre desarrollo, porque realmente ahí está el diagnóstico de que hemos equivocado el rumbo de la nave Tierra, entre otras cosas. Tenemos los hechos de la desigualdad, de las brechas sociales, como un asunto nunca resuelto por todas las promesas del desarrollo. Pero además de tener todo eso ahí como un gran lastre que contradice los valores ilustrados, pues de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, encima tenemos que enmarcarlo en una situación, ¿no? Aquí creo que el vocabulario médico es el adecuado, crítica, ¿no? Estamos hablando de crisis y estamos en una situación verdaderamente crítica. Por lo tanto, la filosofía, el futuro y la crisis están interrelacionados. Hablamos de crisis multisistémica y yo me atrevo a hablar también de que hemos entrado en una fase que podemos llamar sociedad de las emergencias. Esto significa refinar el diagnóstico que hacía Ulrich Beck en los años 80, que hablaba de sociedades del riesgo, precisamente por la complejidad tecnológica de muchos de nuestros sistemas. Piensen en el sistema aeronáutico, ¿no? Lo complejo que es, o el manejo de una central nuclear o de una petroquímica, es decir, en alguna medida los estudiosos del riesgo establecieron esto, ¿no? Tan curioso de que hay accidentes que son normales, dada la complejidad del sistema. Bueno, pues hemos pasado de esa sociedad del riesgo a una sociedad de las emergencias. Y en este sentido, pues la pandemia global del COVID-19 es un hito que debería haber servido para una toma de conciencia de la situación en la que estamos como humanidad. Aquí todas las metáforas ligadas al Titanic y su hundimiento, por mucho que diríamos la primera clase, la de los ultra mega ricos, a la que se refería también Luis Camacho, pues siga negándolo todo o con esta estrategia de retardar cualquier medida, ¿no? Siguen bailando, pero ¿no? Ya vemos que el agua va llegando al cuello pues, de muchas poblaciones de este mundo que ya son desplazadas ambientales, que tienen que salir de determinados territorios porque la vida en esos territorios no es posible. Uno de los horizontes del que da respuesta a esta transvaloración, y creo que ahí las alternativas que presenta el ecofeminismo deberían tener un papel fundamental en el debate, que es un debate de nombre leninista, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y en este sentido, y como van a ver, hay un lenguaje que se ha hecho común en el ámbito de la política, que es el lenguaje de las transiciones. De hecho, se habla de la necesidad de una transición ecosocial justa. Uno de los elementos de esa transición más importante es la transición energética, cómo descarbonizar la energía, pero tiene, ¿no?, un abanico enorme de aristas. También estamos en esta continuación del siglo XX en la necesidad de transitar a una sociedad igualitaria. Aquí se ha hablado de feminismo entre hombres y mujeres, pero la exigencia de la igualdad
lleva también a la emancipación de muchos grupos dominados, colonizados, vulnerables. Para hacerlo todavía más complicado, estamos acostumbrándonos a vivir con tecnologías disruptivas como todas las que tienen que ver con la digitalización. Ahora mismo en este congreso estamos en varios planos y varias realidades. La inteligencia artificial pues es el gran asunto de este último año con esos chats conversacionales y todavía no tenemos muy claro cómo integrarnos en la investigación, en la docencia y en tantos aspectos de la vida. Y quizás una de las transiciones también más importantes que tenemos que hacer y que es una de las enseñas del ecofeminismo es la transición a una cultura de paz. Lo digo porque los últimos acontecimientos post-pandemia, solo me sitúo ahí, es muy difícil hacer interpretaciones de lo que uno tiene más cerca, pero sí ha resultado como menos curioso y decepcionante que en vez de ponernos a trabajar, y los gobiernos y las empresas aquí tienen un protagonismo y una responsabilidad extra en cómo atajar, diríamos, todos estos males globales ligados a la emergencia climática, pues parece que la dirección es una reconfiguración geopolítica y el abundar en conflictos y en guerras y en ocupaciones y en genocidios, lo cual nos lleva directamente, ¿no?, del futuro al pasado, casi a la década de los años 20 y de los años 30. Por lo menos en Europa se tiene la sensación de que se está abriendo un nuevo ciclo de barbarie y en ese sentido las desestabilizaciones políticas y también diríamos las desorientaciones normativas son asunto de cada día. Así que, bueno, ¿no? Este es un poco el planteamiento que hacía. Me dejo aquí también un resumen, por si no me da tiempo, de esas respuestas desde el ecofeminismo. Y voy a empezar a seguir de manera más sistemática pues el texto que tengo escrito para esta conferencia. Mi objetivo es enmarcar, sobre todo la filosofía, pero en concreto la filosofía política, en el contexto planetario del antropoceno. Este espero que sea un concepto que ya empieza a circular en este sentido de cómo ese progreso o desarrollo de la humanidad pues nos está trayendo pues todos estos problemas potencialmente catastróficos. Por ello voy a abundar en los significados de tres escenarios no excluyentes como son las emergencias, las transiciones y los posibles colapsos. También hay autores que hablan de microcolapsos en una situación que nos interpela como humanidad interdependiente, lo vimos con la pandemia, y ecodependiente. Cualquier proyecto político que no tenga la base, ese materialismo de que la vida no es posible sin agua, sin alimentos, sin aire libre, etcétera, etcétera, hoy no debería pasar, ¿no?, el filtro crítico esencial. Tras el duelo correspondiente, porque sí creo que estamos emocionalmente en una situación de duelo por los mundos que hemos perdido, nos toca aceptar, siendo conscientes de nuestra radical vulnerabilidad, que la resiliencia, este concepto tan controvertido, sea un objetivo político. Y esto nos acercaría a una filosofía política práctica que se esfuerza, con muchas dificultades, por no desalojar a la esperanza. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué filosofía y de resultas, qué tipo de democracia y de gobiernos necesitamos para un mundo asolado por pandemias, guerras, crisis de refugiados y situado en las coordenadas de la emergencia climática? ¿Cómo propiciar
unas transiciones ecosociales justas que impulsen la emancipación o la liberación y contengan y reduzcan el sufrimiento social y la precarización de la vida. En esta última frase, la reducción del sufrimiento social y la precarización de la vida, me refiero claramente pues, a lo que han sido las consecuencias de este neoliberalismo salvaje que hemos sufrido en todo el planeta durante las últimas décadas. Situar la cuestión de esta manera, pues sigo autores, ya he nombrado a Jorge Richman, pero también a colegas como Antonio Campillo, Marta Tafalla, bueno, pues algunos colegas que quiero citar, que en España llevan tiempo pues, planteando todas las cuestiones ligadas a la ética ecológica y que siempre han sido considerados como marginales. Y bueno, a veces pasa estas cosas, ¿no? Que del margen, ¿no? Uno va al centro, sobre todo cuando la realidad es tan tosuda, para plantearnos precisamente que estamos en esa sociedad de las emergencias. Esto tiene también consideraciones muy, muy amplias para las teorías de la justicia. De hecho, creo que está en curso una reconfiguración de las teorías de la justicia, justicia global, pero también justicia climática, justicia generacional y, sobre todo, pues, el abordar eso que en muchas tradiciones de la filosofía occidental ha sido siempre negado, que es nuestra consustancial vulnerabilidad. Aquí diríamos que hay también un fundamento antropológico, porque realmente muchas visiones de la autonomía basadas en la autosuficiencia o todas esas figuraciones de preferidores racionales y homos económicos, pues han tenido a la base también el negar nuestra constitutiva vulnerabilidad. Nos enfrentamos, por tanto, a una cuestión que, acelerada por la pandemia, ha saltado a la esfera pública en narrativas apocalípticas y en clave de productos audiovisuales viralizados, pero que posee muy poca memoria acerca de la actual superposición de crisis que de alguna forma es una crónica de un desastre anunciado. Somos conscientes, algunos, desde hace tiempo, de que asistimos a la pérdida progresiva de un mundo en el que determinadas coordenadas eco- y biofísicas nos permitían cierta habitabilidad, al menos a determinados sectores privilegiados, a salvo de lo que voy a llamar la necropolítica neoliberal. De hecho, desde el año 72, los límites del crecimiento ya anunciaba el sobrepasamiento de todos los umbrales ecológicos si no se descarbonizaba la economía, y con ello no se cortocircuitaban, y estamos justo en este punto de alarma, los escenarios colapsistas. La búsqueda de filosofías políticas que sean útiles a las situaciones de crisis que se están encadenando es una tarea presente y conlleva muchas tensiones y riesgos. Hemos entrado en el antropoceno, algunos lo llaman capitaloceno, y anunciado de alguna forma por Hans Jonas cuando hablaba de que nuestra capacidad de acción se asemejaba a Prometeo desencadenado y que no éramos conscientes de las funestas consecuencias del despliegue nuclear, la manipulación genética o el daño ambiental. Corregía de alguna manera a Ernst Bloch y a su principio esperanza con su principio responsabilidad, cuyo objetivo era precisamente el de evitar catástrofes. Aquí hay una apuesta por las éticas de la responsabilidad en este sentido, evitar precisamente desastres y catástrofes, con lo cual hay un deber de prevenir, ¿no? Un deber de prevenir. Se ha formulado, por ejemplo, el principio de precaución, pero no suele ser este tipo de ética, diríamos, de las más populares. La filosofía política de Hannah Arendt surge de esta misma preocupación y nos plantea la preservación del mundo, porque ese mundo también es un tejido de relaciones sociales, como tarea política práctica.
Hay que decir que Jonas y Arendt no fueron amigos, luego también tuvieron grandes desencuentros debido a la política que tenía como objeto Israel, pero de alguna forma comparten esta preocupación. Hay muchos hijos herederos de la filosofía heideggeriana, pues que se rebelan y que plantean, como Levinas, por ejemplo, ¿no?, éticas de la responsabilidad radicales, en la que el otro, el mundo, la naturaleza van a exigir deberes de atención y deberes de cuidado. ¿Qué filosofía política se requiere ante este escenario? Responderemos a esta cuestión en la conclusión, a ver si llego, haciendo una apuesta por la necesidad perentoria de dejar atrás la deriva neoliberal, pero también la populista, de la mano de volver a pensar lo esencial. La política es estar juntos para coordinar la acción. La política es otro nombre para articular la cooperación humana y fundar la libertad, tal como lo vieron los antiguos y la ya citada Hannah Arendt. Además, en el antropoceno se debería moderar por pura supervivencia el agonismo fratricida. No puedo evitar comentar que en la conferencia, no sé si de ayer, del profesor Carlos Rojas, se le preguntaban por la violencia. Y claro, ¿no?, que es más un invariable antropológico, la violencia o el cuidado, porque realmente la historia ha privilegiado, y también determinadas narrativas, esos momentos, ¿no?, de guerra, de revolución, de disrupción, y todos los momentos de construcción de la sociedad, los momentos de la historia de la cooperación, el trabajo callado, mayoritariamente de las mujeres, en el cuidado, han sido borrados de la historia, con lo cual creo que esto nos llevaría a revisar también ese legado de lo que se considera la misma historia humana. El marco del amigo-enemigo de la polarización omnipresente en la última década no resiste la prueba de tener que enfrentar emergencias, transiciones y posibles colapsos. Y republicanamente parece sensato regresar a la filía aristotélica necesaria entre una ciudadanía que va a enfrentar adversidades, desastres y catástrofes. Aquí llevamos este referente además hasta lo planetario, porque otra de las características de esta coyuntura es que interpela a toda la humanidad. La filosofía se fundó en la ciudad, en Atenas, una polis que dependía de amplios terrenos cultivados y de colonias allende los mares, por ejemplo, la Magna Grecia. Hoy, la ciudad de la política es el planeta Tierra, nuestro oico, y sus bioregiones asoladas, muchas de ellas por hecatombes ecológicas. Creo que no tengo que decir mucho de esto ¿no?, un territorio en donde los huracanes a veces son ¿no?, los grandes dioses, cada vez más temibles. Sin este encuadre relativo a lo común, que tiene como referencia pionera a la economista y premio Nobel Elinor Ostrom, será muy difícil pensar las tareas de la política, que deben atender a la vulnerabilidad, a la justicia y a la democracia, como administración responsable y participada al servicio de las necesidades humanas. Otro asunto que planteó el profesor Camacho y que creo que lo planteó en su justa medida. La resiliencia, un término en el que vamos a recalar, se introduce en nuestro vocabulario político como objetivo frente a las adversidades y a las emergencias que ya están aquí. En la era de la intoxicación neoliberal se ha soterrado toda la tradición cooperativista de las izquierdas que, por ejemplo, rescata Richard Sennett, un filósofo y sociólogo pragmatista estadounidense, en un libro que se llama Juntos, Rituales, Placeres y Política de la Cooperación. Esto, ¿no?, se refiere a lo que acabo de decir, qué historia nos contamos a nosotros mismos, de qué historia nos olvidamos. Hoy en día, autoras y activistas como la turca
Temel Kuram o la estadounidense Rebecca Solnit nos replican con vocabularios y códigos distintos la misma idea, aunque radicalizada. Ante las emergencias, el abandono o la persecución política, nos queda la restitución del actuar juntos y de la cooperación contra las fuerzas que que ya he llamado necropolíticas y que se han consolidado como neofascismos en la última década en tantos países del mundo. Si hay esperanza, porque claro, el asunto es no desalojar la esperanza, la sustenta la fe en la gente común y en su capacidad de resistir y construir alternativas frente a poderes corporativos y políticos muchas veces regresivos y violentos. No dejo de notar la paradoja de que la invocación de la fe y la esperanza nos escore del lado de la teología, pero esa deriva se ha diseccionado ya, la de la teología política, y sumando la caridad nos revela algo esencial de la naturaleza humana. Sin los otros y otras y sin el cuidado, ética del cuidado, del oikos, del sitio donde vivimos, de ese oikos que sostiene la polis, solo habrá una sucesión gradual de apocalipsis. Frente a los nuevos comienzos, a la natalidad que funda la acción, a decir de Arendt, la constelación actual nos enfrenta a la responsabilidad de frenar el impulso ecocida y genocida de la maquinaria capitalista industrial e imponer el sentido nada común de la necesidad de sociedades resilientes frente a la imposibilidad de sostener indefinidamente, y esto no es ética, es lógica, el crecimiento económico en un planeta finito y dañado. Muchas veces se habla del concepto sustentabilidad, pero realmente tendríamos frente a este daño que hablar de regeneración, de sanación para curar ese daño a la naturaleza y ese daño también a tantos seres humanos. Desactivar el poder corporativo que ha cooptado la política en la era de la globalización de forma absolutamente escandalosa en los Estados Unidos, para mí es una plutocracia, pero también en Europa, y frenar los autoritarismos que se han hecho fuertes en superpotencias como China y Rusia, no olvidándonos de otros países como Turquía, la India y hasta hace poco Brasil, no parece fácil, pero los campos de acción de la política son muchos. Volver a lo esencial, como ya he dicho, requiere escuchar a Arendt y a su concepción ontológica de la política como acción, y a la ya aludida Elinor Ostrom, que nos desveló cómo el acaparamiento, que ha estudiado en los últimos años la socióloga Saskia Sassen, al hilo también de su análisis de la globalización, significa la postre destrucción y aniquilamiento de las bases que sostienen la vida. Aquí, bueno, voy a introducir un comentario sobre una autora ecofeminista clásica, Mary Daly, también era teóloga, que entre los años 60 y 70 hace una disección de nuestra civilización y desde la religión a la economía la caracteriza como necrófila. Antes estaba hablando de necropolítica, en el sentido de que el valor principal no es el cuidado de la vida, no, el valor principal es la adquisición de beneficios aún al precio de saquear, expoliar, devastar y explotar. Ella es muy curioso porque ella ve que aquí hay bases incluso teológicas en el sentido, y esto es muy nietzscheano, de que el cristianismo habría invertido pues toda una moral de la vitalidad, del vitalismo, toda una defensa de los poderes vitales para, diríamos, someterlo a esa moral del resentimiento y a esa moralidad de los esclavos. Entonces, simplemente, no sé si me va a dar tiempo, pero hay en este sentido respuestas ecofeministas, creo que interesantes para denunciar el ecocidio, denunciar la necrofilia y denunciar la necropolítica, ¿no? Y poner la vida y el cuidado en el centro.
La acción política tiene que atender a la salvaguardia y custodia de los bienes comunes en todos los debates en torno al agua, en torno a la energía, en torno a la alimentación. Este es un asunto absolutamente básico. Salvar la democracia en este contexto extremo se asimila a la tarea urgente de salvarnos a nosotros mismos como comunidad humana en lo local, lo estatal, nacional y lo global. Volvemos a rondar lo teológico. La salvación es un objetivo obvio para toda filosofía política que pretenda tener futuro. De un lado, se nos dice que se requieren filosofías modestas y realistas, con gran énfasis en lo local, en el municipalismo, en la gestión de las transiciones ecosociales, que definan la prosperidad y el bienestar, este me parece un punto fundamental, fuera del marco embrutecedor de ese neoliberalismo triunfante y de sus defensores acérrimos. De un lado están los tecno-optimistas y, bueno, del mismo lado, creo, los transhumanistas. Ambas tribus, básicamente negacionistas y que se sitúan en el long term, en el largo plazo de las futuras singularidades tecnológicas, creo que para no ser cuestionados, no reniegan de Prometeo desencadenado y confían todo el logro a una fuente de energía limpia milagrosa, que por ahora no vemos, e incluso más a que ¿no? Nos trasladaremos completamente a la realidad virtual e incluso algunos hablan de los viajes a Marte. No sé qué se nos ha perdido en Marte, ¿no? Yo soy de la gente que no quiere viajar a Marte. Saben que este es un proyecto de Elon Musk, ¿no? Además, como es obvio, están financiadas por las élites de privilegiados que han producido esa fusión de los fondos de inversión con la Big Tech, con las grandes corporaciones tecnológicas, que en muy poco tiempo han transitado de la que parecía liberadora ética del hacker a planteamientos tecnofascistas aderezados de filántropo capitalismo. El acaparamiento de riqueza en este planeta extremadamente frágil y su gran facilidad para poner a los gobiernos a su servicio es el peligro político número uno que enfrentamos en una transición digital fuera de control, cuyo último episodio, como decía al principio, son los chats conversacionales. Plagio de alta tecnología, denominado así por Noam Chomsky. No hay que olvidar que la esfera pública, base de toda democracia, ha sido también privatizada y colonizada por Twitter, ahora X, una corporación digital, y que lo alienta, además, no solo un espacio para la deliberación y el debate, sino todo lo contrario, ¿no? Se viraliza lo más polarizado, lo más escandaloso, todo aquello que dinamita cualquier dinámica democrática de consenso. Las lógicas del fascismo no solo han emergido en los hombres fuertes y en algunas mujeres, como Meloni en Italia, sino también en la política habitual con populismos xenófobos y negacionistas, como decían, y además colonizan el mundo corporativo y dejan en franca minoría a las fuerzas progresistas, aún muy confusas, tras las múltiples conmociones vividas en las acosadas democracias actuales. Quiero señalar este punto. Hay una verdadera crisis de desorientación en las alternativas progresistas en este contexto tan turbulento. Hoy el progresismo en Europa es conservador, salvaguardar las pensiones, la sanidad y la educación pública y la justicia fiscal, además. Resulta agotador esta defensa ante la embestida del poder corporativo y de sus valedores políticos. Para recuperar la iniciativa se debe afrontar el reto más difícil, pensar el futuro y sus inciertas mediaciones. En suma, la gran bendición de los combustibles fósiles, que alentó varias revoluciones industriales y fue paralela a los avatares políticos de la modernidad, se ha trocado en maldición y nos enfrenta a una conjunción de escasez energética y emergencia climática que pone contra las cuerdas al mismo capitalismo en su versión tecnoglobalizadora neoliberal. Ni siquiera podemos estar ya seguras del patrón estable de las estaciones y con ello la agricultura, en gran parte la intensiva dependiente del petróleo, entra en un estado de alarmantes riesgos.
Hoy, agudizada la situación por la guerra de Ucrania y por la aceleración de las respuestas a la pandemia de COVID en ese contexto de crisis económica endémica, empezamos a vivir conflictos locales y globales en torno a cómo gobernar las transiciones. Llegando aquí, pues, unas semanas antes sucedía todo lo que sucedía en Panamá. Creo que hay varios estallidos en curso que tienen que ver pues con este tipo de dilemas que enfrentan los pueblos, o minoría o naturaleza. También el caso de Ecuador con Yasuni puede ser otro ejemplo, ¿no? Nos llevaría mucho ir haciendo la cartografía, diríamos, de todos estos ecoconflictos. Claro, las élites, las multinacionales, se atrincheran en sus privilegios, pero tarde o temprano su victoria será pírrica si el Titanic no frena y se va a pique. A fin de cuentas, el mecanismo racionalista de la modernidad, y eso que Weber llamó el desencantamiento de la naturaleza, es cómplice de esta desorientación catastrófica en la que vivimos. Igual que a la economía ortodoxa se la critica por reducir a externalidades los costes ecológicos, se podría objetar a la teoría política reciente que es casi por completo ajena al contexto ecosocial. Es decir, uno de mis objetivos aquí es que empecemos a hablar de ecopolítica. Este giro es absolutamente necesario para también poder dimensionar qué tipos de gobiernos y de democracias necesitamos para no solo sobrevivir, sino no tirar al basurero de la historia los derechos humanos y la democracia en alguna de sus formas. Otra pregunta de largo alcance es la de cómo tenemos que refundar unas instituciones que se sostienen en supuestos cancelados históricamente, el viejo contrato social, y que mutan bajo presiones neoliberales asumiendo gerencialismos opresivos y exigencias meritocráticas deslegitimadas. Un viejo maestro de la filosofía política y del derecho, como Luigi Ferrajoli, ha sido sensible a la demanda de nuestro tiempo con su propuesta de un constitucionalismo de la tierra. Y políticamente hemos asistido al convulso proceso hacia una nueva constitución en Chile que abordaba la cuestión de los derechos de la naturaleza siguiendo la estela de otras constituciones latinoamericanas como la de Bolivia y Ecuador, incluso radicalizándoles. Saben que esto fracasó y que ahora no hay otro proceso constituyente. Es decir, que yo creo que en este asunto de los derechos de la naturaleza, Latinoamérica y determinados países latinoamericanos, si quieren al final podemos hablar de Costa Rica, van muy por delante de lo que, por ejemplo, se plantea Europa. A continuación voy a perseguir las implicaciones de los tres términos que he puesto en el título para ver si cabe esa filosofía política informada de ecofeminismo sobre la responsabilidad de no cancelar toda esperanza. Empiezo esta parte con una cita de Rebecca Solnit. Ella ha estudiado mucho cómo reacciona la gente cuando se produce una catástrofe y nos dice lo siguiente. Cuando se produce una catástrofe, la proximidad de la muerte genera nueva vida. Una vida más urgente, menos preocupada por las pequeñas cosas y más comprometida con las grandes, más implicada, por ejemplo, en la organización social y la contribución al bien común. Nuestra manera de vivir y convivir políticamente parece haberse resquebrajado ante la irrupción no de meras crisis superpuestas, sino de auténticas emergencias. Hemos transitado desde el barrio o el pueblo hasta el planeta, en una era marcada por alarmas, alertas, urgencias, emergencias. Hay todo un campo semántico aquí, ¿no?, que podríamos explorar. Quizás esta percepción, ¿no?, es etnocéntrica y occidentalista, porque en el pasado los desastres, que no han sido nunca solos naturales, ocurrían más a menudo en otras latitudes no europeas, alimentando la superioridad moral y la soberbia de un continente
que cooperaba al desarrollo, también lo pongo después del discurso de Luis Camacho, entre comillas, al desarrollo, y enviaba ayuda en forma de alimentos, medicinas y equipamientos al llamado tercer mundo. Hoy, como ya hemos advertido, nadie está a salvo, ni siquiera la primera clase del Titanic. No obstante, podemos constatar este diagnóstico al que ya he aludido respecto a las sociedades de las emergencias, cómo tenemos que organizarnos ante ellas, y todo este oscuro panorama opera sobre ese fondo de desigualdades y asimetrías que ya a lo largo de la mañana se han ido citando. Neocoloniales, imperialistas, de clase social, de raza, se habló por ejemplo de Frantz Fanon y de la negritud, y de sexo-género, que el liberalismo no ha hecho más que acrecentar. Ya no solo sabemos que la calamidad más que la catástrofe será inevitable, sino que varias tipologías de desastres ocasionados por la ceguera humana, ante las consecuencias funestas de su llamado desarrollo, un curioso subproducto del progreso, ¿no?, al que también se comentaba antes como una idea, ¿no?, que quizás tenía muchos más peligros y dificultades, ¿no?, que virtualidades, están aquí y que tenemos que generar en tiempo récord porque literalmente no hay tiempo. Necesitamos de modalidades de afrontamiento eficaces para intentar mantener a nuestras sociedades como sociedades decentes y civilizadas, e incluso como especie que habita con otras especies la Tierra, ¿no? En un país tan biodiverso como Costa Rica, pues una de las grandes tragedias de este contexto es la debacle de la biodiversidad, la llamada sexta extinción. Sin embargo, y también oscurecidos, los análisis de los desastres y de la respuesta de la gente sí ofrecen una esperanza en la oscuridad, tal como la denomina Solnit, o una fe en las capacidades de la gente enfrentada a guerras, represiones y desastres, como relata también Temel Kuram. En esta cuestión, los habitantes de los países no europeos llevan por delante una sabiduría incorporada, una vez que han comprobado miles de veces que los gobiernos reaccionan tarde y mal, y muchas veces lo que hacen es criminalizar a la población afectada porque el único asunto que les interesa es si hay saqueos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, militarización, ¿no?, securitización. El ejemplo de la desastrosa reacción al huracán Katrina en 2005 por parte de la administración estadounidense fue uno de los puntos de inflexión para observar cómo el país más rico del planeta, que estaba además ocupado atacando territorios lejanos, por ejemplo, ¿no?, en Oriente Próximo y Medio, con alta tecnología militar, no fue capaz de gestionar mínimamente la inundación de la ciudad de Nueva Orleans y la escasez sobrevenida. Y cómo los héroes y heroínas locales organizaron la supervivencia prácticamente sin ayuda y supervisión, volviendo a ser lo que quizás evolutivamente somos, me pongo otra vez antropológica, comunidades pequeñas que trabajan juntas cuando la presión de la supervivencia nos atornilla. Lo más reseñable del trágico asunto es ver el despliegue de capacidades humanas de solidaridad y aún de alegría al cooperar y estar juntos enfrentando la adversidad. De la necesidad hacemos virtud. Espero que a estas alturas y tras la pandemia de COVID a nadie le parezca exagerada pues esta caracterización que estoy haciendo aquí de sociedades de las emergencias. Con los datos del IPCC en la mano, tendríamos que haber movilizado a la sociedad hace ya 2 décadas para iniciar cambios radicales, pero tanto esas élites como muchas veces grandes mayorías, y a pesar de la gran recesión de 2008, han preferido pensar que el rumbo debe seguir como está y que podría, tras las crisis, restablecerse sin sobresaltos. El resquebrajamiento, están utilizando mucho el término de coupling, ¿no?, desacoplamiento
de la globalización, que uno de sus indicios es la guerra de Ucrania, va a tener importantes consecuencias económicas y los realineamientos insospechados, por ejemplo, como el caso de la India, pueden trastocar mucho del escenario en el que estamos viviendo. La ocupación de Gaza por parte del gobierno de Netanyahu nos pone además en la tesitura de contemplar la retransmisión en directo de un genocidio. Esta sensación de la vuelta de la barbarie se ha intensificado en prácticamente el último mes. Voy a saltarme un poquito aquí. La bandera de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, en gran parte tecnocrática, la sucesión de conferencias sobre el cambio climático, cada vez más incapaces de respetar los propios acuerdos que se han dado, los acuerdos de París, por ejemplo, del 2015, y el agotamiento de los movimientos sociales que sostuvieron la idea de justicia global. Recuerden esa década de los 90, Seattle, Génova, Porto Alegre, es decir, ¿no? Todo lo que vivimos en esa década y que quedó oscurecido por el derrumbe de las Torres Gemelas y por el inicio de un gran ciclo militarista protagonizado por los Estados Unidos, que aún no ha acabado, en el que tendríamos, ¿no?, que incluir muchas cosas. Ese agotamiento de los movimientos sociales, también de los que protagonizaron las primaveras árabes o las movilizaciones de los indignados, como en España el 15M o Occupy Wall Street, en un contexto de choque pandémico y bélico, no parecen oponer un freno pues, al auge de la ultraderecha y de alguna manera vamos viendo inconsistencias y fracasos notorios. Algunos baluartes liberales y socialdemócratas aguantan el chaparrón, pero, como hemos dicho, están faltos de claridad y rumbo, muchas veces por no aceptar que estamos en una nueva constelación, en un nuevo marco que necesariamente es ecosocial y ecopolítico. Bueno, aquí voy a saltármelo, un recuento de movimientos sociales, de rebeliones, diríamos en la buena dirección, pero que creo que son muchas veces acallados por los medios de comunicación y que tampoco logran que haya el debate necesario en la esfera pública. Si hay esperanza, está en el poder de la gente que forzará la política, vetusta y agotada, desacreditada y corrompida, a dar respuesta a demandas urgentes. El peligro del fascismo como salida ya no es una quimera para las élites corporativas, sino que sus think tanks llevan, bajo eufemismos, trazando algunos planes para no perder el control. Un asunto importante es ser consciente de las escalas y niveles de organización política, ¿no?, como ya he comentado, para plantear esa guardia y custodia de los bienes comunes amenazados. Pues aquí estarían los bosques, estarían los ríos, estaría toda la infraestructura pública que no se pugna porque sea privatizada, y esto lo tenemos que leer como desposesión y como expolio, y a partir, diríamos, de esa guardia y custodia de los bienes comunes y de las infraestructuras públicas, entre ellas la educación, la sanidad, las políticas sociales, pues podremos hablar de realmente transiciones mínimamente justas. Claro, ¿no? Uno de los grandes peligros que hay, yo creo que ya se ve, más que peligro, es, diríamos, que la transición energética suponga, pues eso, como una nueva oleada brutal de extractivismo en busca de litio, tierras raras y todo lo que se necesita para mantener un nivel de crecimiento simplemente que no es plausible, y esto no es ética, es lógica. Y claro, ¿no?, aquí aparece pues la palabra tabú, que es de crecimiento, que por lo menos los economistas ecológicos y los físicos que yo leo
hablan que o lo planificamos o vendrá, porque realmente, ¿no?, el pico del petróleo coincide con esta situación de emergencia climática. Si quieren, lean a Antonio Turiel, porque, ¿no?, te da los datos y parecen realmente incontestables. En un estado de alarma hemos vivido todos en el planeta. La afectación ha sido de tal magnitud que ha cruzado fronteras y ha señalado que la economía global es un gigante de pies de barro que se puede venir abajo por unos cuantos coágulos en sus cadenas de suministro. Eso lo vimos con la pandemia, ¿no? No teníamos, por lo menos en España, ni mascarillas, ni respiradores, prácticamente, ¿no?, material sanitario básico, como todo venía de China, pues... O sea, lo de la soberanía industrial es un concepto que nos surgió en ese momento. Asimismo, ha tenido el efecto de hacernos absolutamente dependientes de una infraestructura digital que está revolucionando la misma economía y el ámbito del trabajo en diferentes sectores y en el educativo, por supuesto que también. La carrera de estos fondos de inversión por acaparar tierras agrícolas, propiedades inmobiliarias, activos mineros, pues nos señala un trasfondo opaco y no regulado que está saltando en este locus de tensiones que son las ciudades globales, pero también muchas zonas turísticas. Aquí, bueno, describo un poco la situación de crisis social que tenemos aquí quizás no estoy hablando sobre todo de España, grandes ciudades, zonas turísticas, no, las personas trabajadoras no tienen acceso al alquiler, ¿no? Gentrificación se llama el proceso, y bueno, no vemos como hay un recrudecimiento de las situaciones de la gente más vulnerable. Ya los pobres no son aquellos que tienen exclusión social, sino muchas veces los pobres son pues trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, ni comprar alimentos, ni pagar un alquiler. Aire, agua, alimento, abrigo y afecto, empiezan las 5 por A, eran las palabras que el personaje de un médico salubrista en una novela del colombiano Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, también hay una película, traía a colación como la infraestructura básica de la vida al enfrentar las carencias, en ese caso eran en las comunas de Medellín. Aire, no pasamos ni un minuto, ¿no?, sin poder respirar. Agua, alimento, abrigo, cobijo, techo y afecto. Las 5 A's que emergen como imprescindibles en las emergencias. Y ese era algo que decía Luis prácticamente así, que yo dije, exacto, ¿no? Exacto, Luis Camacho. Si la democracia no es un lujo, tendrá que fajarse con escenarios de dureza y necesidad inusitada. En suma, desde marzo de 2020, con la emergencia sanitaria global ocasionada por la pandemia, tuvimos que hacernos cargo de esa sacudida brutal que nos inclinaba a la distopía. No hemos salido mejores de esta, aunque hubo destellos de cooperación y solidaridad que nos conmovieron. No obstante, el shock provocado por este acontecimiento planetario, debido a la agencia de un humilde virus, no debe hacernos olvidar que ya vivíamos y seguimos viviendo en sociedades de las emergencias. Cuando llego a este punto veo que repetimos el tópico de Hölderlin: en el peligro mora la oportunidad, ¿no? En la crisis hay oportunidades. No obstante, no contamos con más fuerza que con el poder de la gente. Frente a otros cambios en la historia, como muestra nuestra fundacional ilustración y sus revoluciones, no contamos prácticamente con sectores de las élites que vayan más allá de un descafeinado y cínico filántropo capitalismo. La mayoría vive atrincherada en sus espectaculares circuitos del lujo, acumulando graciosamente ganancias a modo de señores tecnofeudales, y parece que no van a renunciar a nada si no se les fuerza con gobiernos democráticos fuertes que los hagan tributar, el gran escándalo que son los llamados paraísos fiscales, y que regulen socialmente sus actividades especulativas, desactivando monopolios y oligopolios. Debemos repasar la historia reciente para ver inventariar las ideas que pueden iluminar el camino oscuro de la esperanza. La pregunta kantiana del qué hacer, si la volvemos radicalmente política, nos obliga a enfrentar lo que nunca hubiéramos deseado tener que vivir.
Es verdad que toda nuestra prosperidad anterior está basada en enormes errores epistemológicos y ontológicos que chocan con una comprensión vinculada, interdependiente y ecodependiente de la naturaleza humana. La entronización moderna de la individualidad no solo enterró al ser social aristotélico, consciente de sus vínculos, sino a toda la tradición articulada en torno a las comunidades. El capitalismo cercenó el arraigo al lugar y creó un medio ambiente artificial en el que desconectamos de los ciclos de la naturaleza y una riqueza asimétrica que hizo que olvidáramos el cordón umbilical, que es lo único que sostiene el metabolismo humanidad-naturaleza. El contrato social moderno, hobbesiano, lockeano y más tarde keynesiano, rawlsiano, solo presta contenido a la naturaleza como humus original, connotado de barbarie e injusticia. ¿Recuerdan el estado de naturaleza? Del que hay que emerger para lograr civilidad, seguridad, prosperidad y justicia. Es el útero que hay que abandonar para iniciar el camino hacia la autonomía individual y colectiva como democracia. Dejar atrás ese estado de naturaleza era perentorio. Uso la metáfora materna porque lo que operó la modernidad fue una suerte de matricidio. La misma dominación redoblada de las mujeres, que tiene además un episodio fundamental en ese otro holocausto de las llamadas brujas y que duró siglos, como acontecimiento extremo, así como la negativa hasta el siglo XX de prestar derechos civiles y políticos a las mujeres, habla de esta desconexión, de esta negación, porque el cuerpo femenino no logra verse como emancipado de las servidumbres de la naturaleza. Esta es, diríamos, la gran tesis ecofeminista. La opresión análoga, ¿no? El tipo de razonamiento es la analogía entre esa represión y explotación de la naturaleza y también la represión y explotación sexual, reproductiva, en los cuidados, en el trabajo doméstico, de las mujeres, con toda esa dificultad enorme que las sufragistas nos hicieron ver de poder acceder a derechos básicos como la educación o incluso a derechos políticos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues hay todo un movimiento social y una teoría política que ha planteado este paralelismo de la conexión mujer-naturaleza y de su funcionamiento simbólico, político, social en las retóricas de la modernización y el progreso. Necesitamos una filosofía política capaz de resguardar los logros ético-políticos de la modernidad, derechos humanos y democracia, básicamente, pero también de enfrentar esta transición ecosocial, que es el nombre que le estamos dando al hecho de reconocer nuestra ecodependencia constitutiva y de diseñar alternativas para generar futuros vivibles que alejen el apocalipsis. Esta perspectiva ecosocial y ecopolítica en toda su complejidad es obligatoria, perentoria, si queremos salir de la negación y del duelo y darnos alguna oportunidad con la pregunta también kantiana del qué debemos hacer. Transición es pasar de un estado, situación o configuración a otro. Cuando le ponemos el adjetivo de política, a los españoles se nos viene encima la referencia a la llamada a la transición a la democracia y toda la deriva que llevó el de enaltecimiento como modelo a imitar por otros países. Bueno, hablo aquí de distintas vicisitudes y críticas a esta transición. Ahora, la transición como término se revela como una respuesta a la emergencia climática y energética y, por lo tanto, como una necesidad, pero asimismo como un proyecto de futuro que podría acalmar eso que están llamando algunos la ecoansiedad. Antes se habló también de salud mental en el texto de Luis Camacho, y contravenir pues todas las tendencias distópicas. Yo creo que un factor fundamental de esa crisis de salud mental que se está viviendo en tantos países pues tiene que ver precisamente con esta especie de cierre de horizontes, sobre todo para las generaciones más jóvenes.
vamos viendo que lo que tenemos ante los ojos dista mucho de ser tranquilizador. La supuesta neutralidad de la palabra transición se desvanece como producto meramente racional. En primer lugar, porque la inercia del sistema capitalista y su compulsión al crecimiento, al incremento del Producto Interior Bruto, no deja que se instale el sentido común de la necesidad del decrecimiento. Si aplicamos criterios de justicia global a este asunto, lo que resulta es que los países enriquecidos deben frenar no solo sus emisiones de CO2 con el fin de descarbonizar a la economía, y los países de los que llamamos el sur global lograr cotas aceptables de este desarrollo humano, optando, eso sí, por energías limpias y por modelos económicos circulares, regeneradores y sostenibles. La justicia climática es básicamente una cuestión de derechos humanos y para hacerla tangible tendríamos que pasar del vergonzante asistencialismo de lo que ha sido la cooperación internacional e incluso de su velado neoimperialismo a un esquema de garantías de igualdad de derechos. En este sentido, iniciativas como la ya citada de Ferrajoli deberían, a modo de ideal regulativo, jugar un papel importante en el diseño institucional de la política internacional con el fin de desterrar guerras y sus peligros, ¿no?, entre otros nucleares. El marco de la soberanía nacional hace tiempo que está sobrepasado. Antes hablaba de independencias, ¿no?, y de logros o mal logros, ¿no?, de fracasos de las demandas de soberanía. Ante pues, demandas de justicia. En las décadas pasadas, las teorías de la justicia global han expandido los principios de compensación de desigualdades a toda la comunidad humana. No sé si se acuerdan de la famosa tasa Tobin, ¿no?, que se planteaba como un mecanismo para que la economía financiarizada y todas las transacciones de capitales pues tributaran, ¿no?, cosa que algo sencillo, que daría un fondo enorme para la lucha contra la pobreza severa y ni siquiera se ha querido hacer esto. Aquí citaba pues, a todas esas iniciativas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Nuestros colegas Amartya Sen y Marta Nussbaum han sido protagonistas de todos estos planteamientos. También vemos que en esa imperfecta ONU, ¿no?, y sus agencias, la FAO, la OMS, la UNESCO, pues vemos embriones de una gobernanza mundial que necesitaríamos para enfrentar esta emergencia climática y a pesar de que hay semillas y hay elementos que se podrían potenciar, pues vemos que la voluntad política brilla por su ausencia. Frente a la matriz del progreso, que ya ha sido cuestionada aquí, tenemos también que aceptar esa idea realista, dura y necesaria de la resiliencia. Nadie duda de su carácter verdaderamente antipático, pero si la proyectamos a las comunidades, incluida la comunidad política, y sobre todo a su función de proteger a los más vulnerables, creo que necesitamos empezar a incorporarla de la mano de esta revisión de vocabulario ecopolítico a nuestro marco de referencia. Ya el otro día estuvimos hablando en otra conferencia de la resiliencia. Voy a saltármelo, no sé cómo voy de tiempo. Creo que voy a dejar para que me pregunten por, diríamos, la notoria ya bibliografía en torno al colaxismo. Otro fin del mundo es posible, ¿no? Es el título irónico que Sevigné, Steven y Chappell, considerados colaxólogos, han dado a uno de sus libros. Y de lo que nos advierten es que efectivamente si no hay, con este sentido de la urgencia, un cambio de rumbo, pues tendremos que aprender a prepararnos, ¿no?, para este futuro que no va a ser tan lejano y que está ahí. Y
frente a este individualismo triunfante, tejer vínculos, construir comunidades de gestión de la vida cotidiana y de planificación del futuro inmediato, porque esto va a ser decisivo. Voy a darles simplemente una cita de lo que plantean ellos. El relato del colapso, no obstante, conlleva un riesgo capital, el de allanar el futuro, es decir, disminuir nuestras capacidades para actuar, arruinando nuestra vida presente. Paradójicamente, de nuevo, hay que verlo emerger como una posibilidad de que aparezcan otros mundos y de inventar otros futuros. Volvemos a Hölderlin, ¿no? En la crisis mora la oportunidad. Para terminar, voy a, que lo he sistematizado aquí para no seguir mucho más, hablando y que tengamos tiempo para el debate, voy a comentar en el sentido de esa trasvaloración de los valores que necesitamos, pues sobre todo, por qué las propuestas ecofeministas pueden ser interesantes. Bueno, si tuviéramos que hacer una especie de genealogía, hay muchísimas autoras, es un movimiento muy plural y muy variopinto, hay teólogas, hay economistas, hay filósofas, hay activistas, no sé, desde Vandana Shiva a Rachel Carson, ¿no? Pasando por Mary Daly. Bueno, una referencia que yo trataría de ecofeminista y que la estaba comentando con Álvaro estos días aquí en Costa Rica, es la publicación de esa novela en 1992, La loca de Gandoca. No sé si algunos la recordarán, donde precisamente se planteaba la conservación y la preservación de un espacio, creo, de la costa atlántica, Limón, y bueno, ¿no? Que llevó a muchísima atención y también a denunciar que realmente la retórica de la conservación de la naturaleza en Costa Rica no era tan ajustada a lo que, diríamos, la propaganda oficial decía, ¿no? En este sentido, y ese repensar nuestras prioridades tendrían que llevarnos, pues, por supuesto, a denunciar los ecocidios. En este sentido, pues, ¿no? Daly, como les decía, habla de la necrofilia de nuestra civilización, fundar una nueva visión o cosmovisión biofílica, sobre todo en un sentido que ahora técnicamente se considera, antes se habló de humanismo, ¿no? Poshumanista, no sé si la palabra es la más adecuada, pero sobre todo esa comprensión de que somos ecodependientes y que por lo tanto necesitamos a ecosistemas sanos y vivos y también unas relaciones amistosas con el resto de las especies animales. Saben que sobre todo entre la gente más joven, la ética animalista, que también es una ética del cuidado, está teniendo pues un protagonismo indudable. También hay versiones materialistas, estoy pensando en Mary Mellor, que hablan precisamente de esa crítica a esa economía que ha externalizado el coste ecológico y el coste humano también, sobre todo, de la reproducción social de las mujeres en el ámbito del cuidado y el trabajo doméstico, y que se plantea en positivo como una política de la vida y una política del tiempo. La ética del cuidado, como ya he dicho, también estaría en el centro. Y bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, en alternativas prácticas como ciudades que cuiden. Yo, no, es algo que hablo a diario con mi pareja, ¿qué medios ambientes hemos creado absolutamente hostiles a la vida, al servicio del coche? Aquí mismo, ¿no? Esta maravillosa universidad en esta maravillosa selva, ¿no? Está bordeada por una especie de autopista, ¿no? Absolutamente aterradora. Es decir, esto para los niños, para las niñas, para las personas con discapacidad, para las personas que vamos. Gracias.
que vamos envejeciendo y que vamos más lentas. Es decir, un medio ambiente, por llamarlo de alguna forma, absolutamente hostil, y cómo revertir, hay gente que ya está hablando incluso de despavimentar, también propuestas ligadas a la conservación de la biodiversidad, no solo diríamos de proteger espacios naturales, sino de regenerar y sanar espacios que hayan sido maltratados pues, por la minería, por reforestaciones que no son de plantas autóctonas, por una agricultura que ha envenenado el suelo. Todo esto es absolutamente urgente. Quiero hacer una incidencia especial en el tema de la salud. La salud, eso deberíamos haberlo aprendido en la pandemia, tendría que ser la prioridad frente a ciudades absolutamente contaminantes o a condiciones que hacen que enfermemos habitualmente. En este sentido, este paradigma, One Health, donde la salud animal es importante y la salud de los ecosistemas también, pues nos llevaría a realmente una buena política de salud pública. Y por último, aquí hay miles de otras alternativas, por ejemplo, Vandana Shiva con su propuesta de agroecología, de permacultura, ligada pues a valorar el trabajo del campesinado, también tendría mucha relevancia, pero quizás creo que el punto clave sería redefinir ese crecimiento, ese desarrollo, ese progreso por una nueva forma de prosperidad que sea quizás humilde y que no nos lleve directamente al desastre. Creo, no sé si me he ido controlando el tiempo, pero espero haber planteado la cuestión. Necesitamos una nueva política que tiene que ser ecopolítica, que tiene que incorporar todos los potenciales emancipatorios y liberadores que diversos movimientos sociales han ido articulando precisamente, intentando cumplir con esa agenda de la ilustración, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, pero necesitamos hacernos cargo de nuestra naturaleza humana y no humana para plantear también de qué democracias, qué gobiernos, para sobre todo abordar la situación presente, enormemente difícil y crítica, y poder decir que habrá futuro para la filosofía y para la humanidad. Muchas gracias por atenderme. Sí, muchas gracias María José por tu magnífica exposición y entonces abrimos un espacio de preguntas. Sí, aquí luego Janet. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la brillante exposición. Se ha hablado de cambio climático, de crisis climática y últimamente escuché que decía emergencia climática. ¿Cuál de los tres es el mejor a utilizar y el por qué? Gracias. Yo me inclino por emergencia, sobre todo porque creo que es un llamado a la acción. Un cambio, creo que lo decía también Luis, es una terminología neutral. Es más técnico. Es técnico, es neutral. Si el llamado es el llamado al cambio de rumbo, a la acción, a repensar, porque es que tenemos que repensar y rediseñar prácticamente toda nuestra vida cotidiana, movilidad, alimentación, suministros energéticos. Tenemos que rediseñar las instituciones. Las universidades deberían estar siendo la vanguardia de este movimiento de transición ecosocial y de rediseño,
Entonces sí, vemos que hacemos algunas cosas, ¿verdad? Compost, reciclamos, pero realmente seguimos, porque además somos presa también de toda una estructura, de todos unos edificios, de todo un sistema, pues manteniendo esa inercia, que es lo que tenemos que quebrar. Y claro, esto es enormemente difícil, quebrar una inercia tan poderosa. ¿Recuerdan cuando la pandemia? ¿Cuándo volverá la normalidad? ¿No? Y muchos decíamos, es que la normalidad es un estado patológico, ¿no? Utilizando los símiles de la medicina, porque realmente estamos viviendo pues vidas explotadas laboralmente, donde no hay tiempo para los amigos, para la familia, para cuidar la naturaleza, para la creatividad, para el arte. A mí me ha hecho mucho pensar el sentido originario que para los griegos, esos ciudadanos que no eran esclavos, que no eran mujeres, que no eran metecos, que valoraban como lo plenamente humano, y era el tiempo libre. El estar liberado de el trabajo. De hecho, ¿no? La etimología de la palabra trabajo, que ya viene del latín, ¿no? Creo que era tripalare, era un instrumento de tortura, no era operare. Entonces, ¿cómo hemos construido toda una serie de esclavitudes cotidianas de las que ni siquiera somos conscientes? Toda esa gente que tiene que trasladarse una hora todos los días para ir a trabajar y volver a trabajar. Es decir, yo creo que hay que hacer una tarea de irracionalizar la vida cotidiana, porque realmente vivimos una vida cotidiana a la que somos animales de costumbre, totalmente ¿no? Pero que es irracional, es decir, utilizar nuestras capacidades filosóficas y de pensamiento crítico para decir, esta ciudad es inhabitable, es invivible, esta jornada laboral y las exigencias que tiene es patógena, ¿no? Me va a producir realmente al final pues lo que estamos viendo, una depresión, un síndrome del quemado, ¿no? Enfermedad mental. Y creo que ahí la filosofía tiene que jugar un papel muy, muy importante. Y claro, los primeros que tenemos que hacer la epogé somos nosotros mismos. Es decir, suspender realmente todas esas creencias, hábitos en los que estamos instalados. Eso es una operación puramente filosófica, ¿no? O sea, alguien hablaba antes de Descartes. Bueno, pues hacer una epogé referido no a nuestras creencias, para validar si son ciertas o no ciertas, sino a nuestros hábitos y modos de vida. Entonces, de ese ejercicio, que tiene que ser un ejercicio comunicativo y comunitario, porque vivimos en comunidades, ¿no? Trabajamos con otras personas, vivimos en barrios con otras personas, es decir, que esto tiene un aliento de filía, ¿no? Importante, ¿no? de amistad ciudadana al menos, pues empezar a diseñar alternativas, porque si no hacemos ese ejercicio de ponerlo todo en cuestión y luego ir diciendo, bueno, pues no, esto lo podemos mantener porque efectivamente no tiene un papel, pero esto es absolutamente insostenible, irrespirable, invivible, inhabitable, pues vamos a seguir aquí pues rumbo al desastre. No sé si el desastre a lo mejor ya es inevitable, pero por lo menos creo que hay el deber ético de plantearlo y luego de oponerse en la medida de nuestras posibilidades, como educadores, como filósofas, como activistas sociales, como divulgadores, en todas las esferas de nuestra actividad, porque estamos realmente poseídos por un tipo de vida ligado a todos esos significantes del progreso, del desarrollo, del crecimiento, que nos están llevando al apocalipsis, ¿no? Por eso es muy difícil en este tema salvar la teología, porque no nos aparece la salvación, ¿no? Nos aparece la esperanza, nos aparece la fe, y
y bueno, ¿no? Por eso pienso que emergencia climática. Por el llamado eso, alerta, acción. Muchas gracias. Las referencias en general son muy interesantes. No obstante, me llamó la atención una que hiciste al inicio sobre Hannah Arendt. Hay un libro de ella que se denomina El poder de pensar. Entonces yo quisiera así como que concretamente nos dieras un ejemplo de cómo aplicar esta tendencia cuestionadora de Hannah Arendt, inclusive ella dentro de un ambiente político interesante que podría cuestionarse, para que nosotros pudiéramos a través de un ejemplo aplicar este poder de pensar en la metodología de la educación a jóvenes. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver, dijo el poeta. Entonces tenemos que ver cómo solucionar esto de algún modo y que haya una enseñanza para que llegue a la acción de nuestros estudiantes. Gracias. Bueno, el tema del pensar en Hannah Arendt realmente, ¿no?, daría casi para un congreso, porque ella asistió a la ruptura absoluta de su mundo. Ella era una alemana, ¿no?, ilustrada, sí, era judía, pero su familia no, eran socialistas, vivían totalmente al margen, diríamos, de la condición judía, y de repente pues se vio en ese torbellino de la historia, primero como exiliada en Francia y luego pues teniendo que ir a los Estados Unidos y sobre todo con la obligación de pensar qué demonios había pasado para que la vida de tantos millones de personas se hubiera convertido directamente en un infierno, ¿no?, más allá de los 6 millones de judíos asesinados y de todas las otras personas, ¿no?, comunistas, homosexuales, gitanos, etcétera, etcétera, ¿no?, ese régimen verdaderamente genocida. ¿Qué había pasado ahí? Entonces, efectivamente, ella hace una crítica a la ética kantiana en el sentido de que el problema es que los nazis, diríamos que otorgaron toda la autoridad y pervirtieron la ley por poner ahí, diríamos, los dictámenes del Führer. Y sobre todo esto, ¿no?, que estaba en ese texto de Kant, de que es la ilustración, de que, ¿no?, la razón pública, ¿no?, del ilustrado que opina, sí, pero el funcionario, ¿no? Ahí tenemos el problema este de la banalidad del mal. El funcionario debe obedecer en la iglesia, en el ejército. Entonces, claro, ¿no?, tras el juicio Eichmann, ella acuña ese dictum de la banalidad del mal, que lleva precisamente a esto que de alguna forma quiero exponer, es decir, tomando todos los días nuestro coche privado, nuestro auto, dicen ustedes, ¿no?, sí, manejando nuestro auto privado, ya muchos somos conscientes de que estamos haciendo un mal, otros no, otros lo hacen pues por el hábito, porque no pasamos de ese momento, ¿no?, los que somos mayores pues nos acordamos cómo, ¿no?, el auto se convierte en el rey de la ciudad y estamos haciendo un mal. Y gran parte de nuestros hábitos, incluido pues comer carne, por ejemplo, ¿no?, masivamente, porque el problema no es que se haga como hacían nuestros abuelos, ¿no?, por lo menos en la sociedad de la que yo vengo, que la carne era una cosa para las fiestas y a lo mejor para el domingo, ¿no?, pero ahora todo el día, además en la salud no está haciendo mella. Entonces, claro, realmente tenemos el conocimiento para identificar todas esas banalidades del mal en todo lo que hacemos. ¿Qué nos falta? Yo creo que sí, que hay un déficit de reflexión para realmente, ¿no?, pensar. Arendt hablaba de pensar sin barandilla, ¿no?, el ejercicio del juicio, que tiene una realidad y es capaz de detectar, ¿no?, el mal o una injusticia. Pero yo creo que tenemos barandilla, no tenemos la mejor ciencia posible y tenemos bastantes conocimientos para enfrentar, diríamos, esa banalidad del mal.
¿cómo salir, ¿no?, de esta especie de jaula de hierro? Bueno, pues gran parte es toda esta crítica que se ha articulado hoy, pues a ideas que han sido muy potentes en la modernidad y que, ¿no?, algunos hablan del postdesarrollo, otros hablan de crecimiento, otros hablan del desarrollo pero verdaderamente humano, es decir, denunciar todos los tipos de malos desarrollos. Y luego, pues eso, en la vida cotidiana, ¿no? A veces a mí me lo plantean más mis estudiantes a mí que casi que yo a ellos. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Yo tengo muchísimos estudiantes que ya son veganos. De hecho, dirigí un trabajo fin de máster sobre veganismo, ¿no?, hace poco. Y el asunto era cómo los argumentos ecologistas convergen con los argumentos animalistas para irracionalizar, ¿no? Pues sobre todo, ¿no?, el consumo que tenemos de animales que vienen de macrogranjas, que son un foco de contaminación terrible y donde las condiciones de los propios bichos que son sintientes, ¿no?, esto para los utilitaristas es importante, para, ¿no?, Bentham, Stuart Mill, pues, ¿no?, es realmente aberrante. Entonces yo creo que el asunto es, tenemos herramientas, pero debemos eso, lo digo con esta palabra porque creo que, ¿no?, que irracionalizar, es decir, esto no es racional. O sea, igual que digo que esto no es ética, que es lógica, en un mundo finito, en bioregiones finitas, yo vivo en una isla, Tenerife, una isla pequeña, ¿no?, pero pueden ser muchas de las del Caribe, pues vivimos luego quizás, ¿no?, más atentos a todos esos límites. El otro día leía precisamente sobre la Martinica, donde también, ¿no?, mucho banana y muchas frutas tropicales que se ha cultivado con una cantidad de agrotóxicos brutales y que eso tiene, ¿no?, una influencia en la población, esta población, ¿no?, explotada, tremenda. Es decir, que los límites están ahí, las situaciones están ahí. Claro, necesitamos más compromisos y uno de los debates también está siendo en movimientos como Extinction Rebellion, Scientific Rebellion, ¿no?, toda esta rebelión contra el no hacer nada, pues incluso la desobediencia civil, ¿no? Y la gente más joven, me salté toda esta parte, ¿no?, de la que esta chica, ¿no?, a la que han martirizado, Greta Thunberg, pues bueno, pues ya ellos lo que hacen es oponerse a proyectos determinados, ir ahí, sentarse, como hacían las sufragistas, ¿no?, en Inglaterra, y pues por lo menos, ¿no?, con, diríamos, ese escándalo, dar eco a esto, ¿no?, a esa irracionalidad en la que estamos viviendo. Es verdad que hay unas sociedades que están haciendo mejor la transición que otras. Yo creo que Costa Rica en ese contexto, pues no será desde luego de las peores, pero creo que si somos educadores, además de, ¿no?, filósofas y filósofos, esta es una tarea ineludible, irracionalizar un modelo, ya lo sabemos desde Marx, ¿no?, que es irracional, que es explotador, pero que además ahora amenaza absolutamente la supervivencia y la misma posibilidad de un futuro. No sé si querías a lo mejor ejemplos más claros o te das por satisfecha. No, pienso que sí hay mucho que hacer hasta a partir de esa posibilidad de acudir al poder de la razón. Los ejemplos que has establecido son variados, pero sí hay caminos para llegar a esto a través de la posibilidad de racionalizar. Yo quería preguntarle, ¿en qué mundo vivimos? Porque el problema es, depende de qué lugar en el planeta estamos. Aunque hay problemas globales y se afectan particularmente según en qué nivel del planeta estamos. Entonces, sí podemos afirmar que estamos en una gran crisis, no solamente ecológica, civilizatoria, pero hay un temor, hay un miedo. Yo le hacía el comentario a usted, cuando estamos tomando algo arriba, un texto que ando tras la búsqueda de Martha Nussbaum, La monarquía del miedo. Es un miedo que ha sido inducido
y que hoy es realidad en los Estados Unidos. Y usted me hacía el comentario, así como cayó la URSS, pareciera que es cuestión de tiempo que también el referente de la democracia que tenemos, el referente de sociedad, el referente del buen vivir está en crisis. Y nosotros que permeamos esas formas y estilos de vida, colateralmente vamos a recibir las repercusiones porque no estamos presentando alternativas a nuestro hacer cotidiano. Entonces, ¿cómo evitar caer en ese estado de zombie con un fentanilo ideológico que tenemos? Pensamos porque tenemos que ser avalados por el imperio. Y hay una dependencia epistémica y ontológica que nos hace olvidarnos. Y hago este comentario porque la pregunta puntual es ¿hacia dónde vamos? Porque podemos hacer una descripción válida y erudita del pasado para contextualizarnos hoy. Pero los retos que tenemos son insondables, como pueden cambiar hoy, mañana. Antes del 7 de agosto hablábamos... Perdón, antes del 7 de octubre la guerra era Ucrania, después Ucrania pasó a segundo plano, ahora es Gaza, y lo que estamos viendo de nuevo en Gaza parece que no aprendemos esta experiencia humana. Entonces yo quisiera preguntarle eso, no sé, ante un problema complejo no hay una respuesta simple, pero ¿hacia dónde vamos? ¿En qué mundo estamos? Pues bueno, ¿no? Yo creo que más acertado que el título de este congreso, mentar las crisis, no puede haber otro. Pero claro, también yo en eso no soy, diríamos, determinista. Creo que hay un margen de acción. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que los enemigos que tenemos son enormes y también creo que diríamos lo que antes llamábamos fuerzas progresistas, que deberíamos quizás no también plantearnos esa terminología, viven, ¿no?, en un estado también de perplejidad y de convulsión. Creo que de alguna forma hay que simplificar. Yo creo que uno de los problemas de este modelo, ¿no?, y no sé con quién hablaba de la economía financiarizada. O sea, ahí tenemos un problema verdaderamente enorme. Ese poder imperial salió también antes. ¿Cómo atenaza a los países? La deuda. En Europa, que se supone que estamos en un territorio privilegiado, el saldo de la crisis de las hipotecas subprime, que luego se convirtió en crisis de deuda pública, aniquiló la democracia en Grecia. Y Grecia, con todo el potencial simbólico que tiene hablar de los orígenes de la democracia, porque la Troika, y me recordaba esa junta también económica que tiene Puerto Rico, la Troika decidió que no, o sea que el programa de Syriza, que era un programa socialdemócrata, no se ejecutaba. Es decir, que en momentos de crisis también nos aparecen las democracias como pues meros, diríamos, escenarios, porque esos poderes económicos están operando. A mí lo que me parece muy difícil, y con esto llevo bastante tiempo, ¿no?, ATAC, Justicia Fiscal Global y todo este tipo de cosas, es que la gente entienda ese nivel pues de injusticia sistémica, que sobre todo repercute en los países del sur global, pero que también, ¿no?, en ese momento afectó, por ejemplo, ¿no?, al sur de Europa, ¿no? Es que en un momento dado el sistema se fragmenta para, ¿no?, someter a determinados países. Así que, claro, ¿no?, el tema del miedo llevaría otra contestación, porque yo creo que hay miedos y miedos. Hay un miedo que te sume en la parálisis, pero también hay un miedo, ¿no?, cuando de verdad, ¿no?, hay una amenaza clara que te obliga a actuar, a cooperar, a organizarte para sobrevivir. Y de alguna manera creo que eso, en situaciones límites, que es lo que estas autoras, Solnit estudiando el Katrina, o Temel Kuran, que es una periodista, bueno, tuvo que exiliarse de Turquía, pero lo describió también allí para un sismo que hubo, ¿no?, en Estambul. Pues al final la gente es capaz de hacer muchísimas cosas.
y quizás ese sea el refugio de la esperanza. Y yo creo que la experiencia pues, de la gente organizándose frente a gobiernos corruptos, ineficientes y absolutamente inútiles, pues muchas veces nos da esa medida. Cómo moralizar esos gobiernos pues, que son o títeres del poder financiero o títeres del poder imperial, ¿no? También tenemos ese problema. A lo mejor, voy a decirlo, la última deriva en la que estoy trabajando, es que a lo mejor el Estado-Nación, en este contexto, dependiendo también del tamaño del Estado-Nación, ¿no?, pues no sea la estructura más funcional, que necesitemos mayor descentralización, que necesitemos aislar esto que se llaman bioregiones para ver efectivamente cuál es nuestro sustrato hídrico, con qué energía podemos contar, cómo repartir los recursos que tenemos para que esas necesidades básicas estén cubiertas. Es decir, un modelo muy, muy distinto, por lo menos, de los grandes estados-naciones, ¿no? Lo mismo para eso, islas, porque al final, ¿no?, pues pueden ser un país como Costa Rica, puede ser funcional, pero claro, estoy pensando, ¿no?, en Alemania, ¿no?, en Canadá, en Estados Unidos, es decir, en esos macropaíses, por decirlo de alguna manera, que además luego suelen tener, ¿no?, como esa inclinación, ¿no?, a convertirse en imperios o a ¿no?, operar, ¿no?, como fuerzas, pues al final, ¿no?, en muchas ocasiones neocoloniales. Y en ese sentido, ¿no?, comunidades más pequeñas, federadas, ¿no?, esto tiene que ver con la comunidad iroquesa, que fue una inspiración para los padres fundadores de la Declaración de la Independencia, pues a lo mejor tendrían más sentido, sobre todo si ponemos los límites ecológicos sobre la mesa, que creo que es lo que no es capaz de hacer la política. Poner los límites biofísicos, ecológicos sobre la mesa y plantear la prioridad del cuidado, de la atención a las necesidades de la gente y de la eliminación, pues, de las desigualdades, que al final es el horizonte, ¿no?, emancipador que heredamos también de la Ilustración. No se trata de cancelarla, sino quizás ese Prometeo desencadenado, ¿no?, de la tecnología y de la economía es el que nos está creando todo el gran conflicto. Fausto, Prometeo, ¿no?, ahí tenemos muchos mitos. Es decir, un miedo paralizador no, claro, luego está el miedo, diríamos, que alimenta el fascismo, ¿no?, todo el miedo de la gente a perder lo poco que tiene, pero yo creo que también hay un miedo que sirve para la acción, y ese es el que tenemos que, diríamos, identificar, cultivar y vincular con nuestra capacidad de hacer, para pues no someternos a todas esas fuerzas que hoy por hoy son enemigas del futuro, y sobre todo, ¿no?, nos hemos quedado aquí colegas mayores el otro día de una conferencia para estudiantes, porque ellos son realmente, ¿no?, los que tienen un panorama absolutamente desolador. Yo muchas veces entro en clase, chicos y chicas de 18, 19, 20 años, y a veces tengo que reprimir las ganas, ¿no?, en este duelo que hay que hacer, las ganas de llorar, porque nuestros modelos ya no les sirven. Los modelos de las generaciones anteriores estuvieron en un contexto de un contrato social que era un poco, ¿no?, keynesiano, en unos sitios más o menos. Hemos tenido la erosión neoliberal, y ¿qué tienen hoy los jóvenes? Básicamente precariedad. Precariedad y muchísimas dificultades para un proyecto de vida. Así que, no siquiera por ello hay que impulsar todo lo que podamos, pues el entender, ¿no?, de eso va la filosofía, ¿no?, la lucidez, entender qué está pasando en la medida de nuestras posibilidades
y también ensayar cursos de acción que desde luego no van a pasar por la depredación de toda esta necropolítica, vamos, neoliberal que hemos sufrido en las últimas décadas y que, por ejemplo, es una de la que empuja pues esto, ¿no? Las migraciones, que es otra cara, ¿no? Lo expliqué el otro día en otra conferencia, de esta emergencia multicrisis, ¿no? Y que todos los países centroamericanos pues también están, ¿no? Sufriendo, ¿no? De manera intensa. ¿Había otra pregunta? Una última pregunta ya, porque quedan pocos minutos. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, desde hace décadas tenemos los diagnósticos. El informe del Club de Roma es de hace ya más de 50 años. El texto de Jonas, el que usted hacía referencia, también tiene ya varias décadas. 1979 se publicó. Y bueno, y creo que ya está muy claro, o sea, el diagnóstico lo tenemos y sin embargo no actuamos. O sea, tenemos claro, usted mismo lo estaba diciendo ahora, o sea, nosotros en nuestra vida cotidiana, incluso yo me doy cuenta de que nuestro estilo de vida, mi estilo de vida es insostenible, claramente. O sea, tal vez entonces lo que ha fallado no es el diagnóstico en sí, sino tal vez no se ha puesto a pensar si en realidad en el fondo el problema es que los seres humanos no somos tan bondadosos ni tan racionales como quisiéramos. O sea, pareciera que existe una tendencia, como un poco lo planteaban ya Hobbes o Freud, tendencias egoístas, destructivas, agresivas en los seres humanos. Y un poco, tal vez la idea es, lo que habría que hacer sería entender, asumir esa condición, ciertamente. O sea, yo sé que puede tener muy pesimista. Bienvenida a la barbarie, entonces, ¿no? Si nos situamos ahí, bienvenida a la barbarie. Pero es que no Yo creo es que con ese relato, además, pienso que es un relato construido desde el principio, y Adorno nos dio una de las claves con Odiseo, mito, ilustración, y racionalizando toda nuestra civilización. Es decir, el héroe que somete, ¿no?, a sus propios tripulantes, ¿no?, que masacra, que asesina. O sea, ver en la Odisea Auschwitz, ¿no?, como hace Adorno. Sí, obviamente, una cosa es reconocer algo y otra cosa es hacerlo, convertirlo en virtud. Obviamente no estoy diciendo que sea una virtud, pero sí el problema tal vez es ser excesivamente ingenuos en ese sentido. O sea, asumir, bueno, yo por lo menos soy un gran lector de Freud, y yo no creo que Freud fuera un defensor de la barbarie, para nada. Él simplemente reconoce, dice, los seres humanos tenemos esas tendencias, están ahí, no las podemos negar. ¿Qué hacemos? A lo mejor la mitad del género humano, porque desde luego si vemos en términos, incluso yo siempre pongo los datos de la población penitenciaria, supongo que en España igual que en Costa Rica, es que el 90% de la población penitenciaria con sobre todo delitos, ¿no?, de agresión son hombres. Es que hay otra mitad de la humanidad que nos hemos dedicado a otras cosas y que no hemos estado ni en la historia ni en los relatos, todo como Penélope, a lo mejor ahí encerraditas, y que pues llegar hasta poder dar una conferencia pues nos ha costado, ¿verdad?, olas y olas y olas del movimiento feminista, de las sufragistas en adelante. Es que creo que la historia que nos han contado es una historia absolutamente parcial y que precisamente elimina todos los momentos de cooperación y todos los momentos de construcción, precisamente por relaciones de dominio. Y al final, todos los relatos y metarrelatos, ¿no?, que se combinan aquí, pues, incluido el que va de Hobbes a Freud, pues reafirma un tipo de pulsiones de destructivas que pues yo creo que han convenido bastante a los tiranos
y a los belicistas y genocidas. Es que de verdad, por eso no creo que esto que planteaba de respuestas desde el ecofeminismo es verdaderamente crucial para poder cambiar la dirección. Yo entiendo, y lo digo así porque es muy complaciente, ¿no? Porque al final hay una recreación masculina incluso en el sentido de esa identificación con todos esos héroes de la barbarie, ¿no? Porque al final Julio César, ¿no? Lo estudiamos como un gran estadista que era masacre, la masacre de las Galias, no es la guerra de las Galias. Es decir, que necesitamos incluso repensar toda la historia. Estamos hablando de teoría decolonial, ¿no? De repensar también las categorías que se han impuesto pues, a los pueblos sojuzgados, que tenían otras historias que contar y también otros modos de vida, ¿no? Me ha sorprendido mucho aquí en Costa Rica el matriarcalismo de los clanes, ¿no? Que lo aprendí ayer. Es decir, no todo es este modelo, ¿no? Este modelo necrofílico y necropolítico tiene que ver con ese auge de las potencias coloniales occidentales, básicamente desde el momento en que Colón despistado, pues, ¿no? Llegó a lo que se llamaba la española, ¿no? Desde mi tierra, Canarias. Es decir, contextualicemos, pienso también lo que es el desarrollo de una civilización que tiene esos fundamentos patriarcales, esos fundamentos de justificar la jerarquía y de justificar la dominación. Y bueno, ¿no? En ese sentido, claro, siempre entonces necesitaremos del gran Leviatán para supuestamente evitar que nos matemos los unos a los otros, pero que al final pues, nos conducirá, ¿no? al desastre. Yo desde luego, ¿no? Creo que a eso se le puede dar la vuelta y además en términos de lectura evolucionista de la hominización, durante esa gran parte que fuimos, ¿no? Cazadores-recolectores, lo que fuimos somos grupos pequeños preocupados por la supervivencia. Y en este sentido creo que tenemos que aprender también mucho de los pueblos originarios que están, por ejemplo, defendiendo la tierra, de muchísimos activistas, hombres y mujeres, que están arriesgando la vida pues, por defender que no se contamine un río, que no se tale un bosque o que no se contamine absolutamente todo con el glifosato o con el agrotóxico que le conviene a la agricultura, ¿no? en la era de la globalización neoliberal. Esta es una configuración histórica, tiene mucho a su favor, sobre todo al final son los mitos, lo simbólico y los relatos, porque al final, ¿qué hace Freud? Pensar que es el patriarcado. Al final, ¿qué fueron? Los hermanos que matan al padre, ¿no? Cronos devora a sus hijos. Y a partir de determinados mitos fundacionales, pues crea su interpretación de la psique humana. Eros y Tánatos. Pues más Eros y menos Tánatos, ¿no? Es decir, ¿no? En el sentido de que la represión del Eros es también constitutiva de nuestra civilización. ¿No? La represión de los afectos, la represión de la amistad, la represión, porque todo ha estado al servicio de la maquinaria bélica, de la maquinaria de la tiranía, ahora por medios económicos, sobre todo, y medios tecnológicos, pero básicamente estamos en la misma matriz necrofílica que tanto los griegos como los judíos, como la revisión del cristianismo y sobre todo esa modernidad que desencanta la naturaleza, que enaltece al homo economicus, ¿no? El Robinson Crusoe plantea y creo que podemos irracionalizar todo eso, ¿no? E incluso irracionalizarlo con sentimiento, ¿no? No significa solo un modelo de racionalidad
donde no quepan los afectos, pero sí es verdad que hay determinado tipo de afectos que han estado más reprimidos, ¿no?, que otros, ¿no? No sé, eso es lo que se me ocurre decir. Bueno, sí, este último tema es muy para discutir, todo con las, porque hay ejemplos y contraejemplos y argumentos y contraargumentos a todo este tipo de asuntos, pero bueno, tal vez en algún momento podamos volverlos a discutir en el transcurso del Congreso. Y como ya se nos acaba el tiempo, entonces creo que vamos a dar por terminado la actividad de hoy, dándole las gracias de nuevo a María José Guerra por su participación y pensando en las situaciones que ella nos ha planteado. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana.